Detrás mío se encuentra la ex fábrica de azúcar de Yapatera. El día de hoy haremos un video diferente. Vamos a reconstruir todo con inteligencia artificial. A 1 hora de la ciudad de Piura, a 15 minutos partiendo del centro de Chulucanas, se encuentra nuestro punto de interés, el pueblo de Yapatera. Pero para poder entender un poco acerca de qué es lo que se hacía en esta fábrica de azúcar, debemos tener un poco de contexto histórico. Esta fábrica de azúcar se empezó a construir en el año 1945 y cerró sus puertas en el año 1950. Era una fábrica de azúcar y de ron. El diseño arquitectónico que tiene es traído desde las industrias europeas, especialmente desde Escocia. Para este video vamos a dividir las zonas por diversos sectores. ¿Qué se hacía acá? Vamos a reconstruirlo y vamos a explicar un todo. ¿Qué se hacía en la base principal? Lo vamos a reconstruir y vamos a explicar un poco. Para entender el proceso de la fabricación del azúcar y del ron, lo dividiremos por fases. Fase 1. La caña, después de haber sido cortada en el campo, era traída por acá por los obreros o campesinos en mulas, carretas, y eran dejadas en esta zona de acá. A ver, le metemos inteligencia artificial. Así era como este lugar funcionaba como un almacén de la caña recién cortada. Ahora para la fase 2. La fase 2 nosotros le llamamos trituración, en la cual se usaban unos trapiches que eran unos granajes gigantescos que molían toda la caña de azúcar para sacarle sus jugos. Estaba en esta zona, especialmente acá. A ver, lo reconstruimos con la inteligencia artificial y se vería así. Así es como este lugar se veía exactamente hace 80 años. Ahora veremos la fase 3. Vamos, síganme. Después de que la caña era molida, los jugos extraídos eran trasladados a esta zona, donde unas calderas gigantes lo hervían para separar las impurezas, evaporar el agua y formar un líquido espeso parecido a la miel. Y acá es donde también se producía la fase 4, que era la clarificación, donde se agregaba cal para que las impurezas subieran o bajaran y los jugos quedaran más limpios. Y acá es donde llegamos a la fase 5. La fase 5 es donde se produce la cristalización. En esta fase, el líquido espeso parecido a la miel era vertido sobre unas fuentes planas, donde era secado durante 1 o 2 días. Más o menos esto era en la zona de acá. Para terminar, se llegaba a la fase 6. La fase 6 lo que se hacía es el embolsado y almacenado del azúcar, probablemente en los salones laterales. A ver, vamos a los salones laterales. Estamos en un salón lateral donde probablemente era el lugar donde se almacenaba la materia final, las bolsas de azúcar, acá, exactamente en esta zona. En esta zona y en esta zona. En esta zona probablemente es donde se almacenaban los barriles de ron. A ver, veamos cómo es que esta zona se veía llena con inteligencia artificial. 3, 2, 1. Después de hablar del proceso de fabricación del azúcar, hablaremos acerca del proceso de fabricación del ron. El proceso del ron empezaba desde la melaza. La melaza era un residuo, un líquido oscuro y espeso que salía de la fabricación del azúcar. Supongamos que el proceso de fabricación del ron se hacía en esta hilera. La melaza era almacenada en esta zona, supongamos, en esta zona. Después se le agregaban algunos aditivos, aguas, saborizantes, etc. En esta zona probable hayan habido algunos barriles donde se les echaba el azúcar, sus aditivos. Luego esos barriles eran tapados y almacenados, esperando una fermentación. Después de esa fermentación, el líquido era hervido, donde lo primero que salía era el alcohol. Eso pasaba a través de quizás unos trapiches o unas serpientes de cobre, donde llegaban a unos barriles especiales donde se almacenaban y se guardaban. Y muy probablemente esos barriles eran almacenados en esta zona de acá. A ver, acá. ¿Por qué suponemos que en esta zona? Porque acá hay como una división donde fácilmente podían ponerse los barriles y guardarse para su añejado. Resalto que la ubicación
de los procesos no es necesariamente donde yo he señalado. Yo he señalado basándome acerca de suposiciones de una investigación que hemos estado haciendo. Si quieren tener un poco de contexto histórico, pueden hacerle link al video de Explorar con Anderson, donde les cuenta cómo es que sucedieron las cosas, cómo sucedió y un poco acerca del contexto histórico. Y bueno, pues este video ha sido en realidad un viaje en el pasado de Yapatera de 1945. Y para finalizar, agradecerle a todas las personas que lo han visto y han llegado hasta aquí, y solo decirles: hoy solo quedarán paredes rotas, túneles vacíos y torres silenciosas consumidas por el tiempo. Pero hubo una época en la que este lugar respiraba. Cada ladrillo que aún permanece en pie guarda historias de trabajo. Las ruinas no solo son restos abandonados, son una sombra de un tiempo que alguna vez movió toda una comunidad. Y quizás lo más inquietante es pensar que mientras nosotros observamos en silencio y abandono, este lugar todavía parece esperar que alguien vuelva a encender las máquinas.